Alejandro de la Vega la había humillado frente a toda la compañía. Él esperaba verla derrumbarse, pero no tenía idea de que la respuesta de ella sería proyectada en la pantalla principal, para que el mundo entero la presenciara. Su gafete. ¿Dónde está? La voz de Alejandro cortó el aire del vestíbulo. Sofía parpadeó, sintiendo el plástico de su propia credencial frío contra sus dedos temblorosos. El gafete de visitante del señor Castillo. La junta del consejo empieza en 10 minutos. El silencio se propagó como una onda de choque. Inversionistas en trajes de miles de dólares dejaron de conversar. Ejecutivos se quedaron congelados con tazas de café a medio camino. Todos los ojos se giraron hacia el inesperado drama en el imponente mostrador de mármol. Sofía tragó saliva con la garganta apretada. Señaló la pantalla de su computadora, su único testigo. Señor, el sistema indica que fue entregado en su oficina ejecutiva a las 9:05. Alejandro soltó una carcajada. No fue un sonido de humor, fue un sonido de desprecio, diseñado para que toda la audiencia lo escuchara. Se volvió hacia su vicepresidente. ¿Lo ves? Por esto insisto en la excelencia. Contratamos por la apariencia y obtenemos incompetencia. Una pesada incomodidad cayó sobre el grupo. Algunos miraron el candelabro de cristal, otros sus propios zapatos. Nadie la defendió. Él se inclinó sobre el mostrador, su perfume caro y agresivo asfixiándola. Yo no tolero errores. Y usted es un error. El vestíbulo entero observaba en silencio absoluto. Para ellos era un entretenimiento pasajero antes de una reunión. Para Sofía era el momento que lo cambiaría todo. La mano de Alejandro golpeó con fuerza el mármol, el sonido resonando como un disparo. Resuelva esto ahora, o puede limpiar su escritorio para siempre. Su rostro se puso pálido, una máscara de yeso. El calor de la humillación subía por su cuello, mientras decenas de ojos la diseccionaban. No sabían que el error no era suyo, y que su venganza estaba a solo unas horas de distancia. Ante aquel poder abrumador, ¿qué podía hacer ella? La frase de Alejandro de la Vega quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Usted es un error. A su alrededor, la vida corporativa comenzaba a retomar su pulso. Los ejecutivos reanudaban sus conversaciones en murmullos, algunos lanzando miradas de lástima, otros de evidente desprecio. El mundo seguía adelante, indiferente, pero para Sofía el tiempo se había fracturado. Aquel insulto, tan trivial para quien lo pronunció, fue la llave que forzó una puerta cerrada en su memoria durante 15 años. El olor de su colonia cara se mezcló con el olor a polvo y a sueños rotos de una pequeña oficina. El brillo pulido del mármol bajo sus pies se transformó en la madera rayada y gastada del despacho de su padre. El suave sonido de las puertas del ascensor abriéndose se convirtió en el clic metálico y final de una cerradura siendo cerrada para siempre. Un sonido de fin del mundo. La integridad, hija mía, es lo único que nadie podrá arrebatarte. La voz de su padre era cálida, llena de una certeza que parecía poder construir edificios. Estaba sentado detrás de su gran escritorio de madera, la luz del sol de la tarde entrando por la ventana e iluminando los proyectos de arquitectura esparcidos. Sofía, con 15 años, balanceaba los pies, fascinada por la pasión en su mirada. Pueden llevarse el dinero, los contratos, pero nunca quién eres. Él sonrió, la sonrisa de un hombre honesto, y le entregó un pequeño bloc de notas. Anota tus ideas aquí. Un día construirás cosas increíbles y justas. La luz del sol había desaparecido. Meses después, la misma mesa estaba cubierta por una avalancha de sobres con sellos rojos de cobranza. Su padre ya no sonreía. Sus hombros estaban encorvados bajo un peso invisible. Nos aplastaron, Sofía, una cláusula en el contrato que nuestro abogado no vio. Fue todo un juego para ellos, una trampa.
Miró sus propias manos, las manos que habían diseñado cientos de proyectos. Estaban vacías. El CEO de ellos dijo que nuestro pequeño negocio era un error de mercado. La palabra cayó como una piedra en el silencio de la oficina. Un error. Esa noche, ella lo encontró en el garaje oscuro, mirando el letrero de la empresa que él mismo había pintado a mano. La pintura se estaba descascarando, como su esperanza. Él no lloraba, y la ausencia de lágrimas era la cosa más dolorosa del mundo. Fue allí, en medio del olor a aceite y el frío del concreto, que Sofía se hizo una promesa silenciosa. No sería una víctima. Entraría en su mundo, aprendería las reglas, no para convertirse en uno de ellos, sino para que un día nadie más pudiera aplastar a un hombre bueno por deporte. «Señorita», la voz áspera del guardia de seguridad la arrancó del pasado. El olor a polvo se desvaneció, reemplazado por el perfume de Alejandro. La madera gastada era de nuevo mármol frío e impersonal. Estaba de vuelta en el vestíbulo, en el epicentro de su humillación. Alejandro ya se alejaba hacia los ascensores privados, riéndose de un chiste con su vicepresidente. Para él, el incidente ya estaba olvidado. Para ella, la guerra estaba declarada. Su mirada entrenada cayó sobre el portafolio de cuero que Alejandro había dejado por un instante sobre el mostrador. En él, un detalle minúsculo, casi invisible: la etiqueta de equipaje de un vuelo reciente a las Islas Caimán. El mismo paraíso fiscal que se tragó la empresa de su padre. No era coincidencia. Era un objetivo. La etiqueta de las Islas Caimán era más que una pista. Era un eco del pasado, un llamado a la acción. Pero la sospecha, por más fuerte que fuera, no era un arma. Sofía necesitaba pruebas, algo concreto que pudiera rasgar la fachada de Alejandro de la Vega. El deseo de justicia era una brasa encendida dentro de ella, y esa noche decidió soplarla hasta que se convirtiera en un incendio. Esperó hasta que el último de los ejecutivos se fuera, hasta que el sonido de los tacones y zapatos caros fue reemplazado por el silencio opresivo del edificio vacío. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas y fantasmales por los pasillos. Cada clic del mouse parecía un trueno. Usando su acceso de recepcionista, navegó por las capas superficiales de la red interna de Vega Corp. Eran pasillos digitales que conocía bien. Agendas, registros de visitantes, comunicados internos. Pero necesitaba ir más profundo, a la bóveda. Departamento financiero, transferencias internacionales, proyectos especiales. Cada carpeta era una puerta cerrada, protegida por firewalls y contraseñas que cambiaban cada 12 horas. Era una fortaleza digital construida para mantener secretos. Encontró un directorio llamado Proyectos de Capital Privado. El nombre era anónimo, corporativo, pero sintió un escalofrío. Estaba cerca. Hizo clic. Una ventana de diálogo apareció. Acceso requerido. Nivel de seguridad alfa. Debajo, una solicitud de contraseña de 24 caracteres. Era imposible, pero la promesa que le hizo a su padre le impedía retroceder. Intentó lo que sabía. Nombres de familiares de Alejandro, fechas de cumpleaños, el nombre de su yate. Acceso denegado. Intentó forzar la entrada a través de una brecha de seguridad que había leído en un foro en línea. Una barra de progreso apareció en la pantalla, avanzando lentamente. 1%, 2%. El sonido del ascensor de servicio resonó en el piso. El corazón de Sofía se disparó. Era el equipo de limpieza. Se encogió en la silla, disminuyendo el brillo de la pantalla, rezando para que no miraran en su dirección. El ruido de la aspiradora comenzó, distante, pero acercándose. 10%, 20%. La puerta de la oficina principal se abrió. Sofía contuvo la respiración.
Una limpiadora empujó su carrito hacia adentro, tarareando una melodía suave. No miró a Sofía, concentrada en su trabajo. El sudor corría por la frente de Sofía. 40%, 50%. De repente, toda la pantalla se puso roja. Alerta de seguridad. Actividad sospechosa detectada. Terminal 7 bloqueado. Administrador notificado. Pánico. Apagó la computadora a la fuerza, arrancando el cable del enchufe. El silencio volvió, ahora más amenazador. Había fallado. Peor aún, había dejado un rastro. Tomó su bolso y salió, pasando junto a la limpiadora con un buenas noches, que salió con voz temblorosa. En la calle, el aire frío de la noche la golpeó. Miró hacia arriba, a la torre de vidrio y acero de Vega Corp. Era un monstruo, y ella apenas lo había provocado. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia impotente. El intento de invadir el sistema le había enseñado una lección. La fuerza bruta no funcionaría. Necesitaba intentar el camino oficial, por más que desconfiara de él. Al día siguiente, con ojeras profundas y una determinación renovada, solicitó una reunión con el señor Mendoza, el director de cumplimiento normativo. Su oficina era impecable, decorada en tonos de gris y madera clara. La recibió con una sonrisa paternal, ofreciéndole un café. «Sofía, qué agradable sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?» Él emanaba un aura de confianza y rectitud, exactamente lo que ella necesitaba. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó, escogiendo las palabras con cuidado. «Señor Mendoza, yo tengo una preocupación que me gustaría compartir en total confidencialidad. Involucra algunas posibles irregularidades financieras». Mendoza la escuchaba con atención, la cabeza inclinada, las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Claro, mi joven, para eso estoy aquí. Mi puerta siempre está abierta para empleados honestos y preocupados». Animada, Sofía continuó. No mencionó el intento de intrusión, solo la etiqueta de la maleta, la coincidencia con la historia de su padre y algunas observaciones sobre los viajes frecuentes y no declarados de la Vega. Habló sobre el nombre de una empresa offshore que su padre había mencionado años atrás, un nombre que había visto por casualidad en un documento que pasó por su escritorio. Mientras hablaba, la expresión de Mendoza cambió. El calor en sus ojos desapareció, reemplazado por una frialdad cortante. La sonrisa paternal se convirtió en una línea fina y dura. Cuando terminó, él permaneció en silencio por un largo momento, evaluándola. «Sofía», dijo finalmente, la voz baja y peligrosamente tranquila, «¿se da cuenta de que está haciendo una acusación extraordinariamente grave contra el CEO de esta empresa? ¿Y su prueba es una etiqueta de equipaje? ¿Un viejo recuerdo? ¿Percibe lo frágil y fantasioso que suena eso?» El aire en la sala se volvió pesado. «Entiendo que parece poco, pero...» «Lo que yo entiendo», la interrumpió, «es que usted es una empleada relativamente nueva y, quizás, demasiado ambiciosa. La lealtad, Sofía, es el activo más valioso que tenemos en Vega Corp. El señor de la Vega valora la lealtad por encima de todo». Se levantó, caminando hacia la ventana y mirando la ciudad abajo. Las personas que crean problemas, que ven conspiraciones donde no existen, esas personas no tienen un futuro brillante aquí. Se convierten en una carga. Se giró para encararla, y ahora ya no había máscara. Era una amenaza abierta. Sería una terrible pena perder a una empleada tan observadora como usted por culpa de una imaginación fértil. ¿Me entiende? Sofía sintió un escalofrío en la espalda. El sistema no estaba allí para proteger a la empresa. Estaba allí para proteger a Alejandro. Se levantó con las piernas débiles. «Sí, señor, entiendo». Al salir de la oficina, la sonrisa de Mendoza era la de un depredador. La puerta se cerró detrás de ella, y Sofía supo que no solo estaba sola, estaba marcada. Esa noche, en su pequeño apartamento, el peso del mundo pareció desplomarse sobre ella.
Las palabras de Mendoza resonaban en su mente. Las personas que crean problemas no tienen un futuro brillante aquí. El alquiler estaba atrasado. Sobre la mesa de la cocina, una pila de facturas médicas de su madre la miraba, cada sobre una acusación de su imprudencia. Miró una foto en el refrigerador. Su madre, sonriendo, pero con los ojos cansados. Era por ella que Sofía trabajaba 12 horas al día, que tragaba los pequeños abusos diarios, que mantenía la cabeza gacha. ¿En qué estaba pensando? Que podría derribar a un multimillonario. Era una recepcionista. Alejandro de la Vega era un dios en ese universo. El recuerdo de la mirada vacía de su padre, después de perderlo todo, la atormentaba. Él también luchó y fue aplastado. Ella estaba siguiendo el mismo camino, directo a la destrucción, y esta vez arrastraría a su madre con ella. El miedo era una presencia física, sofocante. Abrió su laptop. Allí estaba el único archivo que había logrado copiar antes del bloqueo del sistema. Un pequeño documento de texto con una lista de códigos de proyectos, todos encriptados. No significaba nada. Era inútil. Lo más sensato era borrarlo, olvidarlo todo, olvidar la promesa, olvidar la venganza y enfocarse en sobrevivir. Su dedo se cernió sobre la tecla borrar. Un clic y todo terminaría. Podría volver a ser anónima, segura, pero entonces otro recuerdo afloró, más fuerte que el miedo. La voz de su padre, no en el día de la derrota, sino en el día del orgullo. La integridad es lo único que nadie puede quitarte. Si borraba ese archivo, estaría dejando que Alejandro de la Vega le quitara eso también. Él habría ganado por completo, habría destruido a su padre y robado el alma de su hija. La vacilación se transformó en furia. El miedo no desapareció, pero se hizo más pequeño, eclipsado por una claridad helada. No iba a repetir el error de su padre. El error de él fue confiar en el sistema, creer en la justicia de los hombres. Ella no cometería el mismo error. Si el sistema era el arma de él, ella necesitaría un arma mejor. Cerró el archivo de texto. Abrió un navegador seguro, escribió una dirección de correo electrónico encriptado que no usaba desde hacía años y redactó una sola línea. Leo, soy yo, necesito tu ayuda, acuérdate de lo que me debes. Presionó enviar. La decisión estaba tomada. Ya no iba a jugar según sus reglas. El día de la presentación anual de accionistas era el evento más importante del calendario de Vega Corp. El vestíbulo, normalmente un espacio de tránsito silencioso y profesional, se transformaba en un verdadero teatro de poder. Inversionistas multimillonarios, analistas de mercado con sonrisas depredadoras y la élite de la prensa de negocios circulaban por el espacio. Sus conversaciones un zumbido bajo y constante de ambición. El aire olía a café gourmet, perfume importado y dinero. Sofía estaba en su puesto, el mostrador de mármol pareciendo la trinchera de una guerra que ella no eligió. Su función era simple, garantizar que cada invitado importante recibiera su gafete y fuera dirigido al auditorio principal. Pero ese día sentía cientos de ojos sobre ella, una paranoia alimentada por el encuentro con Mendoza. Mantenía la columna erguida, el rostro una máscara de eficiencia neutra, cada sonrisa un esfuerzo monumental. Entonces, él llegó. Alejandro de la Vega entró en el vestíbulo no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza. La multitud se abrió para él. Las sonrisas se hicieron más amplias, las espaldas más rectas. Él era el sol, y todos allí eran planetas orbitando su gravedad. Se detuvo en medio del vestíbulo, estrechando manos, recibiendo elogios, y entonces su mirada barrió el ambiente y se posó como un halcón sobre Sofía. Caminó lentamente en su dirección, una sonrisa peligrosa en los labios. «Ah, nuestra estrella de la recepción», dijo, la voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor escucharan. «Espero que hoy
todos nuestros invitados consigan sus gafetes. No podemos tener confusiones, ¿verdad? La referencia al incidente anterior fue clara, un pequeño cuchillo girado en una herida reciente. La audiencia sonrió, entendiendo el chiste interno del jefe. Sofía sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo la voz firme. «Todo está en perfecto orden, señor de la Vega». «Perfecto orden», repitió él, saboreando las palabras. «Es una palabra muy fuerte. Esperemos que su definición de perfecto sea la misma que la de nuestra junta directiva». Le guiñó un ojo a un inversionista a su lado, quien soltó una risa ahogada. La primera ofensa fue sutil, un golpe disfrazado de broma corporativa, pero fue suficiente para marcarla, para convertirla en el blanco del día. Ya no era una empleada, era parte del entretenimiento previo al show de Alejandro. Continuó su trabajo, entregando gafetes, la sonrisa profesional ahora pegada a su rostro como una armadura frágil. Alejandro no había terminado. Parecía alimentarse de la atención, y Sofía era el plato principal. Reunió a un pequeño círculo de sus ejecutivos más jóvenes y aduladores cerca del mostrador, hablando en un tono falsamente confidencial, pero asegurándose de que Sofía y todos alrededor pudieran oír. «¿Saben cuál es nuestro mayor desafío hoy en día?», preguntó al grupo, que se inclinó, ansioso por su sabiduría. «Es encontrar talento con verdadera iniciativa, personas que piensan, que resuelven problemas antes de que sucedan». Su mirada se encontró con la de Sofía por encima de sus hombros. «Es muy fácil llenar un puesto. Lo difícil es llenarlo con un cerebro, y no solo con una cara que sabe seguir un guión». Las risas fueron inmediatas. Un coro de servilismo. Un joven vicepresidente, desesperado por aprobación, añadió: «Exactamente, Alejandro. Algunas personas nacieron para tareas repetitivas». La humillación ahora era colectiva. Ya no era solo Alejandro, era su círculo íntimo, la próxima generación de líderes de la empresa, todos validando su desprecio. El veneno se esparcía. Un grupo de analistas de mercado que esperaba en la fila miró a Sofía, luego se miraron entre sí, algunos con lástima, otros con una diversión cruel. Se convirtió en un ejemplo, una anécdota viva sobre la supuesta mediocridad que Alejandro era lo suficientemente fuerte como para identificar y exponer. Cada gafete que entregaba parecía más pesado, cada buenos días que decía sonaba más débil. Podía sentir las miradas, los susurros. La armadura se estaba agrietando. Ya no era invisible, como siempre prefirió ser. Era el centro de un espectáculo humillante, y el público parecía apreciar la actuación. El vasto vestíbulo de mármol y vidrio nunca pareció tan pequeño, sus paredes cerrándose sobre ella. Sofía sabía que tenía una elección: aguantar en silencio y ser aplastada, o contraatacar, incluso si eso significaba una aniquilación aún más rápida. El recuerdo de su padre, de su promesa, la empujó. La oportunidad llegó cuando uno de los inversionistas más importantes, un hombre mayor llamado señor Morales, se acercó al mostrador con un problema. Mi asistente agendó una reunión privada con el sector de tecnología para después de la presentación, pero no encuentro la confirmación, dijo con el ceño fruncido de preocupación. Alejandro, que estaba cerca, intervino de inmediato, la sonrisa depredadora de vuelta. «Probablemente un error de nuestro sistema, o quizás de nuestro equipo», dijo, mirando directamente a Sofía. «Permítame llamar a mi asistente para que resuelva esto para usted». Pero Sofía fue más rápida. Ya estaba tecleando en el sistema, el corazón martilleando contra sus costillas. «No será necesario, señor de la Vega», dijo, la voz sorprendentemente clara y fuerte. Un silencio momentáneo cayó sobre el grupo. «Señor Morales, su reunión está confirmada para las 3 de la tarde en la sala de conferencias 10. La confirmación fue enviada al correo electrónico secundario de su asistente, ya que el principal estaba devolviendo un error de bandeja de entrada llena.
Yo misma noté el error ayer e hice el reenvío. Todo está aquí en el registro. Durante 30 gloriosos segundos, el mundo pareció girar a su favor. El señor Morales levantó las cejas, impresionado. «Ah, excelente. Muy eficiente de su parte, mi joven. Gracias». Alejandro fue tomado por sorpresa. Un destello de furia pasó por sus ojos antes de ser reemplazado por una sonrisa aún más amplia y peligrosa. Puso la mano en el hombro de Morales. «¿Lo ve? ¡Qué iniciativa! Tan enfocada en correos secundarios que hasta se olvida de tareas primarias, como entregar un simple gafete». Se volvió hacia Sofía, la voz goteando un falso paternalismo. «Sofía, su trabajo es la recepción, querida, no la gestión de crisis de TI. Dejemos el trabajo importante para las personas calificadas, ¿sí?» La pequeña Victoria se desintegró. La había transformado de eficiente en entrometida, de competente en alguien que no conocía su lugar. La audiencia, que por un segundo vaciló, ahora estaba firmemente de vuelta a su lado. El intento de defensa no solo falló, fue utilizado como munición para aplastarla aún peor. La humillación máxima llegó al final, poco antes de que todos se movieran al auditorio. El vestíbulo estaba en su punto álgido de ocupación. Alejandro estaba a punto de irse, pero se detuvo, como si hubiera recordado un último detalle. Se dio la vuelta y caminó de regreso al mostrador de Sofía. Esta vez no había sonrisa, solo un desprecio helado y puro. Se inclinó, la voz lo suficientemente baja para que solo las personas más cercanas oyeran, pero el impacto de sus palabras se extendería como una ola. «Sabe, leí su expediente», dijo, casi en un susurro. «Vi el historial de su padre, una pequeña constructora que quebró. Un hombre que soñaba en grande, pero no tenía el estómago para competir en el mundo real. Cometió un error de mercado, ¿no es así?» La mención a su padre, a la frase exacta que lo destruyó, fue como un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de los pulmones de Sofía. El mundo a su alrededor desapareció. Eran solo ella y él, el depredador y la hija de su antigua presa. «Viene en la sangre, me parece», continuó, la mirada perforándola. «Esa mediocridad, esa incapacidad para triunfar. Por eso la gente como usted se queda detrás de un mostrador toda la vida. No es falta de oportunidad, es falta de material. Usted es y siempre será exactamente como él». Se enderezó, ajustó su corbata y, sin otra mirada, se dio la vuelta y caminó hacia el auditorio, seguido por su comitiva. El grupo de personas alrededor del mostrador se dispersó rápidamente, evitando su mirada, como si su derrota fuera contagiosa. El zumbido de las conversaciones regresó. El flujo de personas continuó. El mundo no se detuvo. Pero el de Sofía, sí, se quedó allí, de pie. El rostro sin expresión, el cuerpo congelado. El dolor era tan intenso que no había espacio para las lágrimas. Nunca se había sentido tan expuesta, tan despojada de su dignidad, tan completamente aniquilada. Estaba sola. Sofía no recuerda haber caminado. Un instante estaba paralizada en el vestíbulo. Al siguiente estaba en el subsuelo, en el vestidor femenino de los empleados. El aire era frío y olía a desinfectante barato. Era un lugar sin alma, de casilleros de metal gris y bancos de madera fría, un espacio diseñado para personas que el sistema prefería mantener invisibles. Se sentó en uno de los bancos, la espalda golpeando contra los casilleros con un ruido sordo. El sonido resonó en el silencio. La adrenalina que la había mantenido de pie se disipó, dejando atrás un dolor hueco y vasto. Las palabras de Alejandro ya no eran un eco, eran fragmentos de vidrio girando dentro de ella, cortándolo todo. Falta de material, exactamente como él. No solo la había insultado, había profanado la memoria de su padre, reescribiendo su historia de hombre honesto a la de un fracasado patético. Había transformado la mayor inspiración de Sofía en su mayor vergüenza.
Las lágrimas que contuvo en el vestíbulo finalmente llegaron, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza, sino de una derrota tan profunda que parecía borrar quién era ella. Él tenía razón. ¿Qué estaba haciendo allí, tratando de luchar contra un gigante? Mendoza la había advertido. Alejandro la había ejecutado en plaza pública. Era el fin. Abrió su casillero con manos temblorosas. La intención era simple: tomar su bolso, sus pocas cosas, y desaparecer. Nunca más volver. Renunciar al trabajo, al apartamento, a la ciudad. Huir. Pero al abrir la puerta de metal, su mirada cayó sobre algo que había pegado en el interior meses atrás. Era una foto antigua y un poco descolorida. Su padre, más joven, riendo, con el brazo alrededor de los hombros de una Sofía adolescente. La sonrisa de él era genuina, llena de una bondad que parecía imposible en el mundo en que ella vivía ahora. Alejandro no conocía a ese hombre, solo conocía una línea en un balance financiero, una oportunidad de lucro. No tenía derecho a usar la memoria de ese hombre bueno como un arma. En ese momento, viendo el rostro de su padre, algo dentro de Sofía cambió. El luto se solidificó. El dolor se cristalizó en algo duro, afilado y frío como el acero. La humillación ya no era una herida, era una forja, y en esa forja su determinación estaba siendo moldeada en un arma. Las lágrimas se detuvieron. Se secó el rostro con el dorso de la mano. La desesperación se fue, reemplazada por una claridad aterradora. Él quería que ella se sintiera pequeña. Él quería que ella renunciara. Ella haría exactamente lo contrario. Tomó su celular, las manos ahora firmes. Abrió la aplicación de correo electrónico seguro. Encontró el mensaje que había escrito la noche anterior y que estaba guardado en borradores. Leo, soy yo. Necesito tu ayuda. Acuérdate de lo que me debes. Su pulgar se cernió sobre el botón enviar. Era un camino sin retorno. Presionó. La pequeña animación de mensaje enviado fue el sonido del primer disparo de su guerra. La respuesta de Leo no sería inmediata. Ella lo sabía. Él era un fantasma digital, viviendo en zonas horarias diferentes, respondiendo solo cuando era seguro. Pero el acto de enviar el mensaje había encendido una luz. Ahora no podía quedarse parada en la oscuridad, esperando. Necesitaba un plan. Necesitaba un arma. Y la humillación, se dio cuenta, era la clave. Se forzó a rebobinar cada palabra, cada gesto de Alejandro. Era arrogante. Su arrogancia era su marca registrada, su mayor fortaleza y, por lo tanto, su mayor debilidad. La atacó en público porque necesitaba una audiencia. Se exhibía. Un hombre que se exhibe comete errores. La frase que la había quebrado: cometió un error de mercado. ¿No es así? ¿Cómo sabía él esa expresión específica? Era jerga, sí, pero era la misma expresión usada en los informes de la adquisición hostil que destruyó la empresa de su padre. Alejandro no lo recordaría por casualidad después de 15 años. Lo habría leído en algún lugar. Recientemente, hombres como Alejandro, se dio cuenta, eran coleccionistas de victorias. Guardaban trofeos. No solo tendría los registros financieros de Vega Corp, tendría archivos personales, una bóveda digital de sus conquistas, de todas las empresas que había superado, de todos los hombres que había aplastado. Y esos archivos personales no estarían en la fortaleza impenetrable del servidor corporativo, estarían en sus dispositivos personales, su laptop, su tableta, su celular. La idea la golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba tratando de derribar la muralla del castillo cuando la llave estaba en el bolsillo del rey. Y el rey era descuidado. Lo veía todas las mañanas, cuando llegaba más temprano. Su rutina era inmutable. Se detenía en el mismo café de lujo a 2 cuadras de la empresa, se sentaba en la misma mesa y usaba el wifi público del establecimiento durante 30 minutos mientras leía las noticias del mercado. Wifi público. Inseguro.
monitoreado solo por las defensas más básicas. Era una puerta, pequeña, arriesgada, pero era una puerta. La esperanza, que momentos antes parecía una estrella muerta, comenzó a brillar de nuevo, débil pero feroz. Tenía un objetivo, no Vega Corp, sino Alejandro de la Vega. La tarea imposible de derribar un imperio se convirtió en la tarea difícil, pero factible, de quebrar a un hombre. Sabía que tenía la inteligencia y la motivación para guiar el ataque, pero no tenía las habilidades técnicas para ejecutarlo. Miró su celular. El mensaje para Leo seguía allí, marcado como enviado. Ahora no solo estaba pidiendo ayuda, estaba reclutando a su primer soldado y ya tenía el mapa del campo de batalla. La respuesta de Leo llegó 48 horas después, a las 3 de la mañana. Una sola línea de texto en una pantalla negra. Cibercafé, navegantes nocturnos, calle de la Luna. Medianoche, sola. Sofía pasó los 2 días siguientes en un estado de letargo ansioso, desempeñando su papel en la recepción con una perfección robótica, cada sonrisa a un ejecutivo, un acto de disimulo. A la medianoche entró en el café. El lugar era una inmersión en otra realidad, un santuario de luz de neón y el clic furioso de teclados, oliendo a polvo, bebida energética y electricidad estática. En una cabina al fondo, envuelto por la luz azul de 6 monitores diferentes, estaba Leo. No había cambiado mucho desde la universidad. Más delgado, quizás, con ojeras permanentes que eran como medallas de honor en su mundo. No la saludó. Señaló una silla. «Tienes 5 minutos para convencerme de no reírme e irme», dijo, los ojos fijos en una cascada de código en una de las pantallas. Sofía no perdió tiempo con amabilidades. Alejandro de la Vega está lavando dinero a través de paraísos fiscales y usando la empresa como su bóveda personal. Destruyó a mi padre. Ahora me está destruyendo a mí. Necesito que entres en sus dispositivos personales. Leo dejó de teclear. Se giró en la silla lentamente y la encaró por primera vez. Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Te volviste loca? Es Alejandro de la Vega. El tipo no contrata seguridad digital. Es dueño de las empresas que inventan la seguridad digital. Su firewall personal probablemente tiene un presupuesto mayor que el PIB de un país pequeño. Es un suicidio. Tiene una debilidad, insistió Sofía, la voz baja y firme. Usa el wifi público de un café todas las mañanas. Eso no es una debilidad, es una trampa, replicó Leo. Quiere que los aficionados intenten entrar para que sus perros de caza puedan rastrearlos y destruirlos. Por eso te necesito a ti. Tú no eres un aficionado. Él negó con la cabeza, volviéndose de nuevo a las pantallas. Olvídalo. El favor que te debo no vale una sentencia de 10 años en una prisión federal. Sofía jugó su última carta. El favor que me debes, Leo, fue porque yo asumí la culpa cuando hackeaste el sistema de la universidad para exponer a ese profesor que vendía notas. Hiciste aquello porque era lo correcto. Por eso estoy aquí, porque es lo correcto. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido de las computadoras. Leo se quedó mirando el código. Finalmente, suspiró. Un sonido de profunda resignación. Abrió un cajón, sacó una unidad de memoria encriptada y la arrojó sobre la mesa. Mañana por la mañana, dame el nombre del café y la hora exacta. Si nos atrapan, la encaró, los ojos serios. Nunca nos conocimos. Sofía tomó la unidad, el metal frío en su mano. Trato hecho. Leo se giró hacia el monitor principal y abrió una nueva terminal. Ahora vete, tenemos mucho trabajo que hacer. Se detuvo y la miró por encima del hombro, un brillo peligroso en sus ojos. Vamos a destruirlo. A la mañana siguiente, la operación comenzó. Sofía estaba en su puesto en Vega Corp, el corazón latiendo a un ritmo irregular que parecía sacudir todo su cuerpo. En su oído, un minúsculo punto electrónico, casi invisible, la conectaba con Leo, que estaba en un apartamento alquilado al otro lado de la calle del café de lujo. Llegó.
susurró la voz de Leo en su oído. Misma mesa de siempre. Pidió el expreso de siempre. Y está en línea. El pez mordió el anzuelo. Leo había creado una red wifi falsa, un gemelo malvado con el mismo nombre de la red del café, pero que pasaba por sus servidores antes de ir a Internet. Era una emboscada digital. Estoy dentro de su celular. Seguridad patética. Es como si dejara la puerta principal de su casa abierta, dijo Leo con un tono de desprecio profesional. Estoy viendo correos, calendario, contactos, pero está todo limpio. Cosas de trabajo, publicidad, spam, nada. La frustración era palpable. No sería tan estúpido como para mantener pruebas en su correo principal, dijo Sofía, tratando de mantener la calma mientras saludaba a un grupo de inversionistas. Busca aplicaciones de mensajería encriptada o archivos en borradores. Ya estoy en eso. Espera. Silencio. Sofía contuvo la respiración. Encontré algo. Un borrador de correo sin destinatario. Es una lista de nombres y números. Nombres de empresas. Proyecto Fénix. Operación Andrómeda. Iniciativa Solaris. Seguido de códigos de cuentas en Suiza y en las Islas Caimán. Sofía sintió un escalofrío. Eran nombres que conocía. Leo, esos son los nombres en clave de proyectos internos de Vega Corp. Proyectos que fracasaron estrepitosamente en los últimos 5 años. ¿Fracasaron o fueron saboteados? La voz de Leo era tensa. Parece que cada fracaso generó un bonito depósito en una cuenta offshore. Era la primera prueba, la primera grieta en la armadura de Alejandro. No era el arma definitiva, pero era un hilo que si se tiraba podría deshacer todo el tejido de mentiras. La rabia de Sofía, que antes era una brasa, ahora era una llama fría y azul. El miedo había desaparecido, reemplazado por un enfoque absoluto. Sigue cavando, Leo, susurró, una sonrisa profesional en el rostro para el mundo, pero una mirada de cazadora en los ojos. Su imperio ha comenzado a desmoronarse. Durante días vivieron una doble vida. Sofía, la recepcionista eficiente. Leo, el fantasma en la máquina. Siguieron el rastro de los nombres en clave. Sofía rebuscaba en los archivos públicos de la empresa, informes anuales, comunicados de prensa antiguos, conectando los proyectos fallidos con fechas y personas. Leo usaba esa información para buscar en los datos de Alejandro. La frustración estaba creciendo. Tenían el humo, las transferencias de dinero, pero no el fuego. La prueba de la intención de Alejandro. Es cuidadoso. Los archivos más pesados, los contratos, debe mantenerlos en almacenamiento en frío, sin conexión, dijo Leo una noche, el cansancio en su voz. No, es arrogante, corrigió Sofía. No se esconde, se exhibe. Solo se esconde a plena vista. La frase de ella encendió una idea. Leo, deja de buscar por finanzas o contratos. Busca algo personal, carpetas de fotos, videos. Es un narcisista. Guardaría sus victorias. Leo se quedó en silencio por un momento. Estoy verificando su copia de seguridad personal en la nube. La seguridad es más fuerte aquí, pero la contraseña es el nombre del primer caballo de carreras que tuvo. Aficionado. Más silencio, solo el sonido de clics furiosos por el auricular. Entonces, la respiración de Leo se detuvo. Sofía, creo que lo encontré. En una carpeta llamada Viaje Familia 2024 había un único archivo de video con un nombre aleatorio. Estoy descargándolo ahora. Es grande. La barra de descarga se arrastró por la pantalla. Para Sofía pareció una eternidad. Finalmente el archivo se abrió. No era un video de vacaciones, era la grabación de una videollamada. La calidad era perfecta. Alejandro de la Vega estaba en su oficina, un vaso de whisky en la mano, sonriendo a la cámara. Al otro lado de la llamada, el rostro pixelado de su mayor competidor. Y se estaban riendo. La voz de Alejandro era clara, segura y absolutamente condenatoria.
Detallaba paso a paso cómo iba a filtrar información falsa a la prensa para derrumbar el precio de las acciones de una subsidiaria de Vega Corp, causando pánico entre los accionistas menores. Después, su competidor compraría las acciones a la baja, se dividirían el control, venderían los activos y liquidarían el fondo de pensiones de los empleados, ganando miles de millones en el proceso. Era la prueba decisiva, irrefutable. ¿Cuándo haremos esto?, preguntó el competidor. Alejandro tomó un sorbo de su whisky. En el próximo anuncio de resultados trimestrales, les daremos una pequeña sorpresa. Sofía y Leo se miraron a través de sus respectivas cámaras. Tenían el arma, y ahora tenían el lugar y la hora. El anuncio de resultados trimestrales sería en una semana. Sería transmitido en vivo por Internet para todo el mundo. Era el escenario perfecto. El plan era simple. En el momento en que la presentación de diapositivas de Alejandro debiera comenzar, su video tomaría el control de la pantalla. La ejecución, sin embargo, era casi imposible. Lo verifiqué, dijo Leo, la voz tensa. El sistema de presentación del auditorio es una fortaleza. Es una red cerrada, air-gapped, sin conexión a Internet ni a la red interna del edificio. Conectan la laptop del presentador directamente a un conmutador de video controlado por un equipo audiovisual. No hay forma de entrar remotamente. La esperanza que había crecido en ellos se marchitó instantáneamente. Tenían la bomba nuclear, pero no había forma de entregarla al objetivo. ¿Deben tener una conexión de respaldo? ¿Una red inalámbrica?, preguntó Sofía, desesperada. Negativo. Para un evento como este es todo por cable, máxima seguridad. La única forma de poner nuestro video allí es entrar en la sala de control y conectar una unidad USB a mano, lo cual es imposible. Durante un día entero se golpearon contra esa pared. La frustración era insoportable. Tener la victoria tan cerca solo para ser bloqueado por un cable desconectado. Sofía sintió que la desesperación regresaba. Pero entonces, mientras miraba el plano del auditorio que había logrado descargar, una idea peligrosa comenzó a formarse. Una idea basada en su conocimiento íntimo del edificio, de las rutinas, de las personas. Leo, dijo, el corazón acelerándose. Estás pensando en esto como un hacker, piénsalo como un mago. ¿Qué quieres decir? No podemos cambiar lo que está en su computadora. Pero ¿y si pudiéramos cambiar la señal después de que sale de la computadora? Señaló un punto en el diagrama. El cable HDMI que va del conmutador de video al proyector principal. Es un cable largo, pasa por un conducto en el techo, y ese conducto pasa por una sala de mantenimiento en el piso de arriba. Leo entendió de inmediato. ¿Quieres interceptar la señal? Un ataque de hombre en el medio, pero físico. Tendríamos que cortar el cable e insertar nuestro propio dispositivo para inyectar nuestro video. Exactamente. Sofía, esto es una locura. Necesitaríamos acceso físico, herramientas, y la sincronización tendría que ser perfecta, en segundos. Si la pantalla parpadea por un instante, cortan la señal y todo se acaba. El riesgo era inmenso. Un fallo y serían atrapados no por un crimen digital, sino por allanamiento y sabotaje. La derrota sería total. Sofía miró la foto de su padre en su escritorio. Tiene que pagar por lo que hizo, Leo. Por todo. Miró de vuelta a la pantalla. La determinación en su rostro era absoluta. Es ahora o nunca. La semana previa al anuncio trimestral fue la más larga de la vida de Sofía. Cada día en el trabajo era un acto de espionaje. Cada sonrisa intercambiada con un colega, una mentira. Se convirtió en una experta en observar lo imperceptible, las rutas de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia, el momento exacto en que el llavero maestro del turno de noche se dejaba sobre la mesa durante el cambio de guardia. Mientras ella mapeaba el terreno físico, Leo construía el arma.
En sus videollamadas nocturnas le mostraba el dispositivo, una pequeña caja negra, no más grande que una baraja de cartas, con una maraña de cables y un microprocesador en el centro. «Lo llamo el interceptor», explicó la emoción de un inventor en su voz. «Funciona como un mago. Captura la señal de video que viene de la computadora, la almacena en un buffer de 1 milisegundo y la retransmite sin ninguna pérdida de calidad. El proyector nunca sabrá la diferencia, pero cuando demos la orden, ignora la señal de entrada y transmite nuestro archivo de video, que está almacenado en este chip de memoria. Para el equipo audiovisual, parecerá que el fallo vino de la laptop de la Vega». La teoría era elegante. La práctica era una pesadilla logística. La noche anterior al evento, el plan entró en acción. Usando un gafete de mantenimiento de TI, que Leo había falsificado a la perfección, Sofía lo guió por las entrañas del edificio. Cada paso estaba calculado. Usaron el ascensor de servicio, subieron por una escalera de incendios raramente usada y atravesaron un pasillo de archivos polvorientos. Todo para evitar la ruta principal de la seguridad. El corazón de Sofía latía en su garganta. Un guardia haciendo una ronda inesperada, un empleado trabajando hasta tarde, y todo habría terminado. Finalmente, llegaron a la puerta de la sala de mantenimiento 3B, la que estaba directamente encima del auditorio principal. La cerradura era electrónica. Sofía sacó una tarjeta de su bolso, la tarjeta maestra, que había intercambiado por la de un guardia distraído, una maniobra de prestidigitación que duró menos de 3 segundos. Contuvo la respiración y pasó la tarjeta. La luz se puso verde. El clic de la cerradura abriéndose fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Adentro, el espacio era estrecho, caluroso y lleno del zumbido de equipos. Sobre sus cabezas, una rejilla de metal contenía una jungla de cables. Leo, usando un diagrama que Sofía había fotografiado, identificó el objetivo: un cable HDMI grueso y negro. Con la precisión de un cirujano cortó el cable, peló los hilos y conectó el interceptor. Probaron. En la laptop de Leo, la imagen de un noticiero que usaba como señal de prueba apareció, pasó por el dispositivo y continuó. Perfecta. La trampa estaba montada. «Mañana, yo estaré aquí», dijo Leo, la voz un susurro en el espacio confinado. «Tú estarás abajo, en la recepción. Serás mis ojos y oídos. Avísame exactamente cuando De la Vega suba al escenario y cuando esté a punto de iniciar la presentación de diapositivas. La sincronización tiene que ser perfecta». Salieron de la sala, cerrando la puerta, y rehicieron el camino de vuelta en silencio. La parte más difícil estaba hecha. Ahora solo necesitaban esperar. El día del evento llegó con una tensión eléctrica en el aire. Sofía estaba en su puesto, el auricular minúsculo escondido por su cabello, el corazón un latido constante de ansiedad. Leo ya estaba posicionado en la sala de mantenimiento, habiendo entrado antes del amanecer. «Estoy conectado. La señal está limpia», susurró, «esperando tu orden». El plan era que la presentación de Alejandro fuera la última, a las 11 de la mañana. Tenían tiempo, pero el universo parecía tener otros planes. A las 9:15, un correo electrónico urgente de la dirección fue enviado a toda la empresa. Debido a un cambio inesperado en la agenda de uno de nuestros inversionistas principales, la presentación del CEO, señor De la Vega, ha sido adelantada a las 9:30. Sofía sintió que la sangre se le helaba. «Leo, ¿escuchaste eso? Entra en 15 minutos. 15 minutos. Escuché. Mierda. Acelera el cronograma. ¿Estamos listos?» Antes de que Sofía pudiera responder, una segunda catástrofe. Una voz sonó en su comunicador de recepción, la voz de Marcos, el jefe del equipo audiovisual. «Atención, equipo. Estoy notando una latencia de 1 milisegundo en la señal del proyector principal. Probablemente nada, pero no quiero ningún fallo hoy.
Javier, sube a mantenimiento 3B y verifica toda la línea del cable HDMI del conmutador al proyector. Ahora. El pánico golpeó a Sofía con toda su fuerza. Javier, el técnico, estaba a menos de 1 minuto de la escalera de servicio. Encontraría a Leo, encontraría el dispositivo, el juego terminaría. «Leo, aborta, un técnico está subiendo. Sal de ahí ahora». Demasiado tarde. Puedo oír sus pasos en el pasillo. Si abro la puerta me ve. Estoy atrapado. El fin parecía haber llegado. Sofía miró a su alrededor, el cerebro trabajando a toda velocidad, buscando cualquier cosa, cualquier solución, y entonces lo vio. Una de las pantallas del vestíbulo que mostraba el logo de la empresa parpadeó y mostró una pantalla azul de error por 1 segundo antes de reiniciarse. Era un fallo antiguo que ocurría de vez en cuando. Era su única oportunidad. Tomó la radio. «Marcos, aquí, Sofía, de recepción urgente». «Estoy ocupado, Sofía». La pantalla principal del vestíbulo, la que está frente a la entrada de los inversionistas, se apagó por completo. Pantalla azul. Tenemos a docenas de miembros de la prensa justo enfrente de ella. Es un desastre de relaciones públicas. ¿Qué? Imposible, estaba funcionando hace 1 minuto. Pues ahora no lo está. Está muerta, y el señor Morales acaba de llegar y está mirando directamente la pantalla azul. La mentira salió con una convicción que no sabía que poseía. Hubo una pausa, y luego la voz de Marcos llena de pánico. «Maldita sea, Javier, aborta la verificación del auditorio, baja al vestíbulo ahora, prioridad máxima, resuelve esa pantalla». Sofía observó a Javier, que ya estaba al pie de la escalera, maldecir, darse la vuelta y correr hacia el vestíbulo. Se inclinó hacia el micrófono, el alivio haciendo que sus manos temblaran. «Leo, estás libre». Fue desviado. La voz de Leo volvió, tensa. Eso estuvo cerca, muy cerca. En la radio de la recepción, el presentador del evento anunció: «Y ahora, damas y caballeros, para presentar nuestros resultados trimestrales y nuestra visión para el futuro, por favor, reciban en el escenario a nuestro presidente y CEO, Alejandro de la Vega». Sofía miró hacia el auditorio. El público aplaudía mientras Alejandro caminaba hacia el centro del escenario, arrogante y seguro, el rey en su castillo. «Es ahora, Leo», susurró en su comunicador. «Está en el escenario». La respuesta de Leo fue corta y llena de una calma peligrosa. «Estoy listo. La trampa está puesta». En el escenario, bajo los reflectores, Alejandro de la Vega era la personificación del éxito. Se movía con una gracia depredadora, el micrófono en una mano, la otra gesticulando hacia la audiencia de rostros admirados. Su traje era impecable, su sonrisa, un arma de carisma masivo. Era el rey, y ese era su discurso anual a la corte. «Buenos días», su voz resonó por el auditorio, cálida y segura. «Es un honor estar aquí hoy, no solo como su CEO, sino como el guardián de la visión que nos convierte en la empresa líder de nuestro sector». Hizo una pausa, permitiendo que los aplausos crecieran y disminuyeran. «Muchos hablan de números, de ganancias, de proyecciones. Y sí, nuestros números son espectaculares», dijo, y una diapositiva con gráficos de crecimiento impresionantes apareció en la pantalla, exactamente como estaba planeado. La señal aún era suya. «Pero hoy quiero hablar sobre lo que está detrás de esos números. Quiero hablar sobre la base de todo lo que hacemos, la confianza». Sofía, observando desde un monitor en la recepción, sintió que el estómago se le revolvía. Leo susurró en su oído: «Deja que cabe su propia tumba. Cuanto más alto suba, más grande será la caída». Alejandro continuó, su actuación alcanzando su punto culminante. Habló de la gran familia Vega Corp, de cómo cada empleado, desde la junta hasta la recepción, era una parte vital de un todo. Habló de ética, de cómo en un mundo de atajos y secretos, ellos eligieron el camino de la integridad.
Nuestros competidores operan en las sombras, declaró, el tono volviéndose serio, casi sagrado. Esconden sus intenciones, sus fallos, pero aquí somos diferentes. Aquí creemos en una verdad fundamental, la transparencia radical. Caminó hasta el borde del escenario, mirando directamente a las cámaras que transmitían su imagen al mundo. En esta empresa no hay secretos oscuros, no hay agendas ocultas. Todo lo que hacemos, cada decisión, cada estrategia, se hace a la luz del día, para el beneficio de cada accionista y cada miembro de nuestro equipo. Nuestra transparencia no es solo una política, es nuestra mayor fortaleza. Y es por eso que hoy tengo el placer de presentarles con total claridad el futuro de Vega Corp. Sonrió en la cúspide de su arrogancia y gesticuló hacia la pantalla gigante detrás de él. Pueden iniciar la presentación. La audiencia se inclinó hacia adelante, esperando la primera diapositiva de la visionaria presentación. En el comunicador de Sofía, la voz de Leo era un susurro tenso. Iniciando la inyección de señal. Es ahora o nunca, Sofía. La pantalla gigante parpadeó. Por un instante se quedó en negro, un vacío en el escenario iluminado. Y entonces la imagen que surgió no era el logo de la empresa. Era un documento de texto, una lista. En la parte superior, el título Proyectos de Capital Privado. Debajo, los nombres Proyecto Fénix, Operación Andrómeda, Iniciativa Solaris. Al lado de cada nombre, un largo código alfanumérico, seguido de nombres de bancos en Zúrich y Georgetown, Islas Caimán. El silencio en el auditorio era absoluto. Alejandro miró hacia atrás, la confusión transformando su rostro. Forzó una risa, un sonido que no convenció a nadie. Les pido disculpas, dijo volviéndose hacia la audiencia. Parece que nuestro sistema está tan ansioso por mostrar los resultados que se saltó algunas diapositivas. Javier, llamó, la voz aún controlada, pero con un filo de acero. ¿Puedes poner la presentación correcta en la pantalla, por favor? El show debe continuar. La audiencia soltó una risa nerviosa y contenida. Algunos se movieron incómodamente en sus asientos. En la sala de control, Marcos, el jefe audiovisual, gritaba en su radio, pero nadie podía entender lo que estaba pasando. La laptop de Alejandro mostraba la presentación correcta. Su sistema indicaba que la señal estaba limpia. La pantalla no cambió a la presentación de Alejandro. La lista de proyectos desapareció, reemplazada por algo mucho peor. Era la imagen cristalina de un extracto bancario. El nombre en la parte superior de la cuenta era el de una corporación fantasma registrada en las Islas Caimán. El logo del banco era inconfundible. Había una única transacción destacada, un depósito de $57 millones, fechado el día exacto en que el Proyecto Fénix fue oficialmente declarado un fracaso, resultando en el despido de 200 empleados. La conexión era innegable, brutalmente clara. «Y ahí está el fuego», le susurró Leo a Sofía, la satisfacción sombría en su voz. Ahora, el silencio en el auditorio era diferente. Ya no era de confusión, era de shock. Murmullos comenzaron a extenderse como un incendio. La gente sacaba sus celulares, tomando fotos de la pantalla. La máscara de Alejandro de la Vega finalmente se resquebrajó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una furia pálida. El carisma se evaporó, dejando atrás un pánico mal disimulado. Ya no estaba hablando con la audiencia. Gruñó al micrófono, las palabras dirigidas a su equipo. «¿Qué demonios está pasando? Apaguen la pantalla, corten la señal del proyector ahora. Que alguien me responda». Pero nadie respondió. En la sala de mantenimiento, Leo había activado la fase 2 de su plan. Un bloqueo de señal que impedía que cualquier comando de la sala de control llegara al proyector. La trampa estaba completa.
Alejandro estaba solo en el escenario, expuesto, su autoridad desintegrándose en tiempo real, mientras la prueba de su traición brillaba para que el mundo entero la viera. El extracto bancario permaneció en la pantalla durante 10 segundos eternos. Fueron suficientes para que la realidad de la traición se infiltrara en la mente de cada persona en el auditorio. El murmullo inicial se transformó en un rugido. El shock dio paso a la furia. La audiencia, antes pasiva y admirada, se convirtió en una multitud enfurecida. En la primera fila, el señor Morales, el venerable inversionista al que Sofía había ayudado antes, se levantó abruptamente, el rostro rojo de indignación. Apuntó un dedo tembloroso hacia el escenario. ¡Ladrón! Nos ha mentido a todos. ¡Me ha mentido a mí! La acusación, viniendo de una figura tan respetada, rompió cualquier barrera de contención. Una famosa periodista financiera, sentada a su lado, ya estaba dictando frenéticamente en su celular, la voz urgente y cortante. Vega Corp está implosionando en su evento de accionistas. El CEO Alejandro de la Vega está siendo expuesto por un fraude masivo en tiempo real. Las acciones se van a desplomar. Es el escándalo de la década. Los miembros de la Junta, que antes flanqueaban a Alejandro como una guardia real, ahora se alejaban de él, literal y figurativamente. Cuchicheaban horrorizados entre sí, los rostros pálidos, ya calculando el daño y planeando cómo cortar sus lazos con el hombre que ahora era un leproso corporativo. Alejandro, acorralado en el escenario, intentó gritar por encima del ruido. «¡Es un montaje! ¡Un ataque! ¡Un ciberataque de nuestros competidores para destruir nuestra reputación!» Pero su voz, antes tan poderosa, era ahora débil y desesperada. Nadie le creía. La prueba en la pantalla era demasiado específica, demasiado personal. Había perdido a la sala. Había perdido el control. Lo había perdido todo. Sofía observaba la escena desarrollarse en el monitor, el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de terror y triunfo. «Está acabado, Leo», susurró. «Todavía no», respondió la voz de Leo en su oído, fría como el hielo. «Falta el golpe de gracia». Y entonces la imagen del extracto bancario desapareció. La pantalla se quedó en negro por un segundo. La multitud contuvo la respiración esperando el siguiente acto. La pantalla se encendió de nuevo, no con un documento, sino con un rostro. El rostro sonriente y seguro de Alejandro de la Vega en su oficina, grabado en video. «Suelta el audio, Leo». La voz de Alejandro, proveniente de los altavoces del auditorio, resonó en el repentino silencio. «El plan es simple», dijo el Alejandro del video. «Vamos a liquidar el fondo de pensiones». La confesión de Alejandro, en su propia voz arrogante, llenó cada rincón del auditorio. La grabación era el arma definitiva, una ejecución pública de la que no había escapatoria. La audiencia observaba, hipnotizada, mientras el hombre en el escenario era destruido por el hombre en la pantalla. Cada palabra era una palada de tierra en su tumba corporativa. Detalló la conspiración, se rió de la estupidez de los empleados que perderían los ahorros de toda una vida y brindó por el crimen con su competidor. Cuando el video terminó, dejando su imagen sonriente congelada en la pantalla, un silencio mortal cayó sobre el auditorio. Era el silencio que precede a una sentencia de muerte. Alejandro se quedó paralizado por un momento, el rostro una máscara de incredulidad y horror. Entonces, su instinto de supervivencia primitivo y desesperado tomó el control. «¡Es falso! ¡Es un deepfake!», gritó la voz ronca de pánico. «Usaron mi imagen, mi voz». Se dio la vuelta, los ojos salvajes, buscando una salida, y corrió hacia el lateral del escenario, tratando de huir de la luz, de la humillación, de la justicia, pero no había a dónde ir. 2 guardias de seguridad del evento, con expresiones impasibles, ya subían los escalones, bloqueando su camino.
Al mismo tiempo, el señor Morales, hablando en nombre de los inversionistas y de lo que quedaba de la Junta, tomó un micrófono de la mesa de prensa. Su voz tembló, pero era firme. En nombre de la Junta Directiva y de todos los accionistas traicionados aquí hoy, Alejandro de la Vega queda sumariamente destituido de todas sus funciones en Vega Corp con efecto inmediato. Las autoridades ya han sido notificadas. La palabra autoridades fue el golpe final. La lucha abandonó el cuerpo de Alejandro. Sus hombros cayeron. El rey estaba desnudo, su castillo en ruinas. Los guardias lo alcanzaron, y sin violencia, pero con una firmeza incuestionable. Cada uno sujetó uno de sus brazos. Lo escoltaron fuera del escenario, pasando por la imagen congelada de sí mismo en la pantalla, un fantasma de su antiguo poder. La multitud no aplaudió. Solo observaron en un silencio aturdido el sonido de los pasos de Alejandro en el escenario, siendo las únicas notas fúnebres de su imperio. En la recepción, Sofía observó el monitor hasta que la imagen de Alejandro desapareció tras bambalinas. No sonrió. No sintió una oleada de alegría. Solo exhaló una respiración larga y profunda que parecía cargar con el peso de los últimos 15 años. El nudo en su estómago, el peso en sus hombros, el dolor que cargaba desde la quiebra de su padre, todo se disolvió. No era felicidad, era alivio, era el fin. Se acabó, Leo, susurró. La respuesta de él fue suave. Sí, se acabó. Lo lograste, Sofía. La pantalla gigante en el auditorio finalmente se quedó en negro. La batalla había terminado. Mientras el caos estallaba en el auditorio, Sofía se levantó de su silla en la recepción. No corrió. Caminó con una calma que no sentía desde hacía años, pasando junto a empleados que salían de sus oficinas. Los rostros, una mezcla de conmoción y excitación. Nadie la miró. La humilde recepcionista ya era invisible de nuevo, y nunca se había sentido tan agradecida por ello. Ignoró los ascensores y bajó los tramos de escaleras. Cada paso, un acto deliberado de alejarse del epicentro de la explosión que ella había causado. Al llegar al vestíbulo, la escena era de puro pandemonio. La prensa, que antes esperaba afuera, ahora invadía el espacio, sus cámaras y micrófonos, creando un bosque de tecnología. Los guardias intentaban, sin éxito, formar una barrera. En medio de todo, Sofía pasó, un fantasma, atravesando el campo de batalla después de que la guerra había terminado. Empujó las grandes puertas de vidrio y salió a la calle. El aire de la ciudad, normalmente pesado y contaminado, le pareció limpio y fresco. El sonido de las sirenas acercándose no era amenazador. Era la banda sonora de la consecuencia. Se detuvo en la acera, observando la fachada del edificio que había sido su prisión y su campo de batalla. No sentía nada más que un inmenso vacío, el vacío dejado por la partida de un dolor que la había acompañado durante la mitad de su vida. Una figura se materializó a su lado. Era Leo, con la capucha de su sudadera bajada, las manos en los bolsillos. No sonrió. Solo miró el edificio con ella. Van a revolver cada servidor, cada archivo. Van a buscarnos, dijo en voz baja. No van a encontrar nada, respondió Sofía. El interceptor tiene un comando de autodestrucción. En 60 segundos derritió su propio procesador. No hay rastros. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Sofía se encogió de hombros, un gesto pequeño. No lo sé. Por primera vez en 15 años no lo sé. Él asintió, una rara expresión de respeto en su rostro. El favor está pagado, Sofía. Cuídate. Y con eso se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Sofía se quedó sola, pero no se sentía solitaria. Respiró hondo, enderezó los hombros y comenzó a caminar, alejándose del edificio, del pasado, y hacia una realidad que ella misma acababa de crear. 3 meses después, en un café en el centro de la ciudad,
Un televisor mostraba las noticias financieras. La imagen en la pantalla era la de Alejandro de la Vega, visiblemente más delgado y abatido, vistiendo un uniforme de presidiario, siendo conducido fuera de un tribunal. El titular debajo decía: De la Vega condenado a 30 años por fraude y asociación ilícita. La Cámara luego cortó a la nueva CEO de Vega Corp, una mujer de la Junta que prometía una era de ética y transparencia renovadas. El reportaje terminó y el noticiero pasó al siguiente tema. La caída de Alejandro, que había sido tan cataclísmica, ahora era solo otra noticia vieja. Lejos de allí, en una oficina en el piso 15 de lo que antes era la torre de Alejandro, Sofía estaba en una reunión. El espacio era diferente. Donde antes había caoba oscura y cuero, ahora había vidrio, acero cepillado y paredes blancas. Las ventanas no tenían persianas. Era un espacio diseñado para la luz, no para las sombras. Ella no estaba sentada en la cabecera de una mesa imponente, sino en una mesa redonda, al mismo nivel que todos los demás. En su puerta, una placa simple decía: Sofía Rojas, jefa del Comité de Ética y Supervisión de Empleados. No era la CEO. Había rechazado la oferta. Su poder no provenía de un título, sino de una función que ella misma había creado: ser la guardiana de la integridad que su padre le había enseñado. En ese momento, escuchaba atentamente a un joven analista del departamento de logística que presentaba datos sobre un proveedor sospechoso de sobrefacturación. No lo interrumpía. Hacía preguntas puntuales, analizaba los documentos en la pantalla frente a ella y animaba a los otros miembros del comité a dar sus opiniones. No había miedo en esa sala, solo un enfoque intenso y colaborativo en la búsqueda de la verdad. Su estilo de liderazgo no se basaba en el poder, sino en los hechos. Era todo lo contrario a Alejandro. No estaba construyendo un imperio. Estaba cultivando un jardín, arrancando las malas hierbas una por una. La reunión terminó. Sofía estaba revisando las actas cuando hubo un ligero golpe en su puerta de vidrio. Un joven empleado del departamento de marketing, llamado Mateo, estaba parado allí, el rostro pálido de pavor. «Señora Rojas, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, Mateo, pasa. Cierra la puerta». Entró y se sentó, las manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Parecía tener la misma edad que Sofía tenía cuando empezó a trabajar allí. «Señora, cometí un error grave». Respiró hondo, la voz temblorosa. «En la campaña de marketing digital de ayer, inserté el presupuesto diario con una coma en el lugar equivocado. En lugar de $1,000, la campaña gastó $100,000 en 3 horas, antes de que nos diéramos cuenta. El dinero se ha ido». El silencio en la sala era pesado. Era un error colosal, un error que bajo el régimen de Alejandro habría significado humillación pública y despido inmediato. Mateo miraba al suelo, claramente esperando el golpe de gracia. Sofía lo observó por un largo momento. Recordó el sentimiento de pánico, la vergüenza, el miedo de que le arrebataran el sustento por un error. Se vio a sí misma sentada en esa silla. Pero ella no era Alejandro. Se inclinó hacia adelante, la voz tranquila y firme, sin una pizca de ira. «Entiendo. Levanta la cabeza, Mateo». Él levantó los ojos, sorprendido. «Primero», dijo Sofía, «viniste a mí y confesaste tan pronto como lo descubriste. Eso no es un error, eso se llama integridad. Y en esta empresa, a partir de ahora, eso tiene más valor que cualquier presupuesto de marketing». Tomó una tableta. «Segundo, vamos a analizar lo que sucedió. Quiero ver todos los datos. Quiero saber en qué sitio se gastó el dinero, cuál fue el retorno, aunque fuera accidental. Todo error contiene una lección. Vamos a encontrar la nuestra». Lo miró, y por primera vez no había miedo en los ojos del joven, sino un destello de esperanza. «Y tercero,
Tú y yo vamos a presentar un plan a la Junta sobre cómo podemos mitigar la pérdida e implementar un sistema de doble verificación para que esto nunca vuelva a suceder. No vas a enfrentar esto solo. Se levantó y extendió la mano hacia la puerta. Ahora ve a buscar un café y trae los informes. Tenemos trabajo que hacer. Mateo salió, la postura ya diferente, la cabeza erguida. Sofía se quedó un momento mirando por la ventana a la ciudad abajo. No solo había ganado una batalla contra un hombre malo, estaba ganando una guerra mucho mayor todos los días, con cada decisión. Estaba demostrando que la fuerza no necesitaba venir de la crueldad y que la integridad, después de todo, era lo único que realmente podía construir algo que durara. La historia que acabamos de presenciar es el viaje de Sofía. Un viaje que comenzó con una humillación pública, con el peso aplastante de la injusticia. Vimos a una mujer ser acorralada, disminuida y casi destruida por un hombre que usaba su poder como un arma. Él intentó borrar su dignidad, transformar su historia en la de un fracaso, tal como hizo con su padre. Pero cometió un error. Subestimó la fuerza que nace del dolor y el coraje que florece de la promesa hecha a quienes amamos. Vimos el giro de los acontecimientos, no como un acto de magia, sino como el resultado de una inteligencia afilada, de una determinación inquebrantable y del valor de arriesgarlo todo por lo correcto. La caída de Alejandro de la Vega no fue solo la caída de un tirano. Fue la prueba de que incluso el imperio más poderoso puede ser derribado por la verdad. Y el ascenso de Sofía no fue solo una venganza. Fue la construcción de algo nuevo, un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en humillar a los otros, sino en empoderarlos. Esta no es solo la historia de Sofía. En cierto modo, es la historia de todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido pequeños ante un sistema injusto? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido blanco de palabras crueles, de abusos de poder en nuestro trabajo, en nuestra vida? ¿Cuántas veces no nos han dicho, directa o indirectamente, que no éramos lo suficientemente buenos, que debíamos quedarnos en nuestro lugar? La historia de Sofía nos recuerda una verdad poderosa. La integridad es lo único que nadie puede quitarnos. Nos muestra que la semilla del mayor de los cambios, a menudo, es una decisión silenciosa, un basta susurrado en el momento más oscuro. Es la decisión de no convertirse en aquello que nos hirió, de luchar no solo contra la oscuridad, sino para encender una luz. Cada uno de nosotros lleva dentro el potencial para ese mismo coraje, para esa misma resiliencia. Y por eso queremos hacerte una pregunta a ti, que nos has visto hasta aquí. Después de ver todo lo que Sofía enfrentó y conquistó, ¿crees que el coraje de una sola persona puede realmente marcar la diferencia? ¿Crees que, no importa cuán oscuro parezca el camino, la justicia al final siempre encuentra una forma de prevalecer? Si crees, si la historia de Sofía tocó tu corazón y te dio una dosis de esperanza, deja tu voto de confianza. Comenta aquí abajo con una sola palabra. Sí, cada sí es un voto de apoyo al coraje, un voto por la integridad. Y si crees en esto, haz clic también en el botón me gusta, para que este mensaje de esperanza llegue a aún más personas que necesitan escucharlo. Si esta historia te inspiró, comparte este video con un amigo, un familiar o cualquier persona que esté enfrentando su propia batalla y necesite recordar la fuerza que tiene. Y por supuesto, si amas las narrativas poderosas de superación, donde los desvalidos se levantan y se sirve la justicia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Tenemos muchas otras historias como la de Sofía para compartir contigo. Gracias por vernos y nunca lo olvides, tu historia también importa.